Cada cierto tiempo se nos da la oportunidad de cambiar las cosas, de comenzar algo nuevo, de ser las manos de Dios en esta tierra, de conquistar ciudades amuralladas y así comenzar una nueva temporada. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Sabemos que Dios va a hacer algo hoy porque ha habido un poquito de contra, ¿verdad? Bueno, ya está nuestro amigo Chris en casa. Lo dejó el avión en Panamá ayer, así que anda lleno de Red Bull para poder estar hoy con nosotros. Oramos ahí donde están, que Dios nos hable. A eso venimos. ¿Cuántos decimos amén? Oramos. Padre, gracias, Señor, por este día. Queremos, Señor, enfocarnos en ti. Señor, queremos preparar nuestro corazón y por sobre todas las cosas sabemos, Señor, que tu palabra es ahí, Señor, donde todo puede cambiar. Encontrándonos contigo, Señor, esa es la clave de todo. Señor, disponemos nuestro corazón y abrimos nuestros oídos para tu buena palabra. Dígale usted al Señor: háblame, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias a nuestros olivitos. Solo un olivito me ayuda hoy. Quiero poder iniciar este congreso que Dios nos ha permitido tener. Sé que no ha habido bienvenida ni se ha recogido la ofrenda, pero es parte de los cambios para poder recibir todo lo que podamos en estos días. Quiero que me acompañe a un verso que siempre lo había leído y seguramente usted también, pero lo que dice para mí me hace entender de una mejor manera cómo Dios nos ve, cómo Dios ve las cosas y cómo Dios, para algunas cosas para Él son importantes y otras no son tan importantes. Dice la Biblia en Lucas 15:8. No sé si usted lo tiene ahí conmigo. Cuando lo tenga dice amén. Dice, aquí está, gracias. Dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Todas estas parábolas, todas estas historias, lo que nos quieren dar a entender es que lo perdido era lo importante. Dígale que está a la par suya: lo perdido era lo importante. Pareciera que si el cielo funciona de esta manera, o si esto es lo que el cielo propone para que haya aquí en la tierra, hay cosas que podemos entender en nuestro corazón esta noche. Por ejemplo, que el cielo está dispuesto a sacudir todo hasta encontrar al que está perdido. Número uno. También nos enseña que habían cosas importantes en la casa. Dígale que está a la par suya: cosas importantes, como el ambiente de la casa, la atmósfera de la casa, el orden de algunas cosas en la casa. Pero había una más importante. De esto le quiero hablar a usted hoy, de lo más importante, que era el dracma perdido. En la parábola del hijo pródigo lo mismo. En la parábola del dracma perdido lo mismo. Pareciera que lo que Dios nos enseña en estos versos es, quiero decirles lo que realmente es importante. Lo que es importante. Para nuestros hermanos servidores, vamos a recoger la ofrenda después de esta prédica, porque los veo así como listos. Entonces, lo más importante no era la transformación de una casa, el cambiar el ambiente, el barrerla, el desacomodar todos los muebles. No. Lo más importante era encontrar lo que se había perdido. Y entonces me recuerdo de este verso que para mí ha sido, si Germán, ¿qué verso es el de este congreso? Para mí en mi corazón. La Biblia nos habla de un hombre que iba a ser el primer rey de Israel. Y dice, usted si lee su historia, dice que este hombre
era un hombre que por algunos detalles bíblicos se ve como un hombre que su casa era pudiente. Aunque él venía de una casa rica, él no lograba vivir acorde a su casa. Escuchen esto, por favor. Era una casa rica porque dice la Biblia que había muchas asnas. Su padre había perdido unas asnas, y las asnas son una señal de que la cosa económicamente en la casa estaba bien. Eran animales de carga, de sacrificio, eran animales que podían dictar o nos daban una idea de qué tan bien podía estar la economía, la estabilidad en la casa. Y entonces Saúl, previo a todo lo que conocemos de él, tiene una tarea. Dígale que está a la par suya, una tarea. Una tarea, una comisión, si usted quiere, que esa palabra nos gusta, una comisión. Y le dice: por favor, hay que ir a buscar las asnas perdidas. Y entonces él comienza con su siervo a buscar las asnas perdidas. Y la preocupación de él era cumplirle a su papá y que aquello que se había perdido se encontrara. Pero mientras que estaban en esta búsqueda, su siervo le dijo: vamos a ver al vidente, vamos a ver al profeta, para que él nos diga lo que necesitamos saber y encontramos y le cumplimos a tu papá. Y entonces acordaron, le estoy parafraseando un poquito la historia, acordaron, llegan, y aquel hombre, si usted revisa la historia, sigue pensando en las asnas. Inclusive hay un verso donde dice que puede que mi papá ya no esté preocupado por las asnas, puede que también esté preocupado por nosotros, porque habían tardado más de lo que se había como estipulado en el tiempo. Y entonces la Biblia nos enseña que están en esta carrera por buscar y buscar las asnas. Y entonces en cuanto encuentran al profeta, el profeta les dice: vas a encontrar a alguien, vas a encontrar unas personas, y cuando las encontres, escucha esto por favor, te van a decir que las asnas ya fueron encontradas. Que no te preocupes por las asnas, porque tu padre dejó de preocuparse por las asnas y se está preocupando ahora por ti. Escucha este verso. En cuanto a las asnas que se perdieron, este hombre aquí en este verso le dicen: deja de pensar en ellas porque ya han aparecido. Ahora el principal interés de Israel son tú y tu padre. Pareciera que en todo esto que vivimos, inclusive dentro de la iglesia o en nuestra vida fuera de la iglesia, creemos que lo que nos da valor es lo que hacemos. Y a pesar que este verso le estaba diciendo algo a Saúl nuevo para su mente y su corazón, que todas las bendiciones iban a cambiar la historia de su familia, luego lo iban a ungir como rey, él dice: no, pero las asnas, ¿dónde están las asnas? Parecía que había una preocupación constante por la comisión, por el hacer. En el verso 10 termina diciendo que encontrando a estos hombres, finalmente lo convencen y le dice: quiero decirte que las asnas se encontraron, ya no hay nada de qué preocuparte, pero hay algo que cambió. Dígale que está a la par suya: hay algo que cambió. Ya tu padre se ha olvidado de las asnas, ahora está preguntando y está preocupado por ti. Dígale que está a la par suya: por ti. Y él se pregunta: ¿qué haré acerca de mi hijo? Este verso lo que nos enseña es lo importante. La preocupación del padre dejó de ser el oficio, dejó de ser el privilegio, dejó de ser el evento, dejó de ser la productividad, y finalmente dijo: todo esto superficial le podrá preocupar a mucha gente, pero lo que me preocupa a mí eres tú, sos tú. En el verso 10-14 nos habla que cuando le pregunta a Saúl su tío: ¿cómo te fue?, él dice: tío, escuche esto, cómo somos nosotros algunas veces. Quiero contarte que las asnas se encontraron. Y no contó nada de que lo habían ungido, porque muchas veces no nos podemos creer que no es lo que hacemos lo que nos da valor en el reino. Realmente lo que nos da valor en el reino es la naturaleza que tú y yo compartimos, el ser hijos de Dios. Escuchen esto: si nosotros entendemos que no es lo que hacemos,
el núcleo del asunto, si no es lo que somos el núcleo del asunto, la vida nos va a cambiar. Saúl no entendía, inclusive ungido. ¿Cuántos ungidos hay en este lugar? Muchas veces estamos como ungidos en la iglesia y pensamos que si vivimos una mala temporada, sentimos que se nos fue el lugar. Y estamos preocupados por las asnas y estamos quizás enfermos en nuestra alma con pensamientos que no deberíamos de tener, mal, de bajón, yo qué sé, con conflictos graves. Pero las asnas son la preocupación que el sistema te puede dar. No es tanto, Dios mío, no sé si me voy a meter a problemas, no es tanto la carga, no es lo que cargas, no es tu oficio, no es tu comisión, es tu naturaleza como hijo lo que importa en el cielo. Es tu identidad. Germán, entonces dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo. No es así, es que el orden sí altera el producto en este caso. Porque si hacemos porque somos, no se nos va a acabar la gasolina. Y el día que tengamos una temporada de no hacer, no importa, siempre podemos llegar al trono de la gracia y decir: aquí está tu hijo que regresó, y aquí está tu hijo, y sé que no puedo ser reemplazado, porque como ya lo sabemos, un hijo no puede ser reemplazado. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, en este primer verso era lo más importante, era el hijo. Porque cuando aún le expresaron lo de las asnas, que las asnas eran segundas en importancia, Saúl evita entenderlo. Dile que está la par suya, tenés que entenderlo. Quizás crecimos entendiendo que cuidar el patrimonio del padre era su mayor responsabilidad, que tu valor estaba ligado a ser útil y no a ser hijo e hija de Dios. El que nunca había sido afirmado como valioso sigue hablando en términos de carga y no de identidad. Otra vez, el que nunca ha sido afirmado como hijo, como valioso, como esperado, como orado, siempre habla de su importancia, de lo que hace y no por lo que es. Quiero decirte, querida iglesia, que podemos tener buenas y malas temporadas. El cielo no nos categoriza ni nos da valor por lo que hemos hecho o dejado de hacer. El cielo nos da valor por la identidad de hijos que tú y yo tenemos. ¿Cuántos decimos amén? Escucha esto. Saúl fue hallado por Dios, pero siguió creyendo que solo había sido enviado a encontrar algo, a hacer algo, y no a convertirse en alguien. Quiero entender que las funciones con el tiempo van a ir cambiando, pero Dios camina conmigo no por lo que hago, sino por lo que soy. Quiero contarle una historia. Después de 13 años, Germán Roberto, mi hijo, decidió de la noche a la mañana dejar de jugar fútbol como portero. No se asuste, como portero. Y entonces, cuando él me dijo la primera vez que iba a ser portero, dije yo: ay, Dios mío, qué posición tan dura esto de ser portero. Tal vez me ponen el tiempo aquí, porque si me paso, Cris no predica, y ahí sí me voy a meter en problemas. Germán Roberto me dijo: pa, no quiero ser portero, quiero ser lateral. Yo llegué a mi estudio y yo colecciono todos los guantes de portero, desde el primero que le compré, chiquitillos, hasta los más grandes. Y dije yo: Dios mío, ¿qué voy a hacer con todos estos guantes? Dije yo. Pero esto me ministra mucho, porque cuando yo quiero entender el amor de Dios conmigo, tengo que pensar en paternidad. Yo entendí que yo no iba a ver a mi hijo ni le compraba todo lo que necesitaba porque él era portero. Yo le compraba todo lo que necesitaba porque mi hijo es portero. No sé si alguien están conmigo. Es decir, que hay temporadas donde te has dedicado a algunas cosas y Dios camina contigo. Y cambia la temporada, pero Dios sigue siendo Dios y tú sigues siendo hijo de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Lo que voy a hacer con los guantes es que voy a hacer un cuadro grande y voy a poner una foto de todos los guantes que usó Germán Roberto. Ahora me tocará coleccionar otras cosas, pero nunca le apoyé porque era portero. Nunca Dios te amó porque fuiste predicador, ni porque tocabas el piano.
ni porque cantaste en la alabanza, ni danzaste. De eso no se trata el amor de Dios. No son las asnas lo importante, eres tú lo importante. ¿Cuántos decimos amén a eso? Lo más importante en la vida de Saúl era saber que no había sido ungido dependiendo si encontraba las asnas o no. Esto no se puede ganar. Esta es la gracia y la misericordia de Dios, la que te amó primero a ti sin haber hecho absolutamente nada. No es esto hacer 15 soy de Cristos lo que me van a decir a mí, que bien lo lograste. No, no es esto. Es en quién me convierto yo en este camino. Es parecerme a Él, creyéndole a Él. En cada año diciendo, quiero afinar mi oído contigo, decime qué quieres hacer para la ciudad. Y mientras tanto Dios dice, sigue siendo portero, pareciera que le está gustando el medio campo, puede que se cambie a básquetbol ahora creo que va a ser béisbol. Quiero que sepas que no es el oficio lo que mantiene enamorado de Dios a nosotros, es tu identidad como hijo. Y entonces entiendo yo que no importa la temporada, dígale que está la par suyo, no importa la temporada, Dios va a proveer porque somos hijos. Nos va a ir bien porque somos hijos. Estoy en San Pedro y te va a ir bien. Vas a Estados Unidos y te va a ir bien. Comenzaste un nuevo trabajo y te va a ir bien, porque te provee de todo. No porque estás en un lugar y cumpliendo algo específico, sino porque somos hijos. ¿Sabe qué? Es mucho más profundo el amor. Escuchen esto. 1 Samuel 10:2 dice: hoy mismo cuando te separes de mí encontrarás junto a la tumba de Raquel en territorio de Benjamín, hace el Saja, 2 hombres que te dirán: ha aparecido las asnas que saliste a buscar, pero ahora tu padre se ha olvidado del asunto de las asnas, está preocupado por ustedes, preguntándose qué podría hacer por su hijo. Me encanta este dibujo porque tengo un nene de 7 años que le encanta dibujar. Y llega siempre a contarme cuál es su nuevo dibujo de su nuevo Pokémon. Y lo escucho, por favor, escúcheme esto. Y le pongo toda la atención, fijo mi mirada en él. Le veo las gesticulaciones de sus manos, de sus brazos. Le veo sus ojos, le veo qué nuevas palabras está utilizando. No porque es un buen dibujante, ni porque no se salió de la raya. Es porque es mi hijo. Y veo que se está gozando en algo que está haciendo. Desde ahí me cambió la perspectiva de la vida con el Señor. Sé que cuando yo me estoy gozando la vida, Él se está riendo conmigo y diciendo: qué bien que te estás gozando la vida. ¿A cuántos creemos que Dios le alegra que te esté yendo bien? El mensaje de Dios no es sobre la misión, sino sobre aprender a vivir como hijo. Saúl estaba enfocado en una búsqueda y preocupado por nunca dejar de ser útil, cuando el llamamiento de Dios es mucho más profundo de eso. Él quiere que nos parezcamos a Él, que caminemos como Él. Él creía que su valor estaba en cumplir la misión, pero el Señor le deja claro que se trata de Él. No había que seguir buscando asnos ni burras, cuando lo que se había perdido era Él. Muchas veces queremos buscar lo que hacíamos antes, sin saber que Dios lo que está buscando es a ti. Me encanta este dibujo. Miren cómo algunas veces queremos asombrar al creador del universo con el nuevo proyecto que estamos haciendo. No significa que no nos ve, ni que se alegra, ni que nos dice: espectacular, mi hijo. Pero no se trata de lo grande ni bueno que hacemos, se trata de lo grande y lo bueno que es Él. Sé que le hablé de algo de esto, pero la Biblia nos enseña que hay un milagro que pasó en varias formas. Y en Lucas 8:42 dice que un hombre sumamente ocupado de la sinagoga llamado Jairo, se está muriendo su hija. Y me puse a investigar qué hacía el principal de la sinagoga. Escuche esto, por favor. Organizaba el culto, escogía quién leía la Torá y quien enseñaba, coordinaba los cánticos y las oraciones, supervisaba el edificio, cuidaba la limpieza, el mobiliario, los rollos sagrados, administraba la ayuda a los pobres, sostenía las funciones de la sinagoga,
resolvía asuntos legales menores, disputaba problemas también entre los hermanos y también evitaba herejías y preservaba la doctrina. Era un hombre sumamente ocupado. ¿Y sabe qué? Estamos en la época de estar ocupados. Peor con celular, reloj que te conecta al celular, es aún peor todo eso, ¿verdad? Pero mientras Jesús quiere atender algo que le urgía a Jairo, que era su hija, su única hija, que estaba muriendo, él tiene una forma de actuar rara y diferente, porque él se detiene a atender a alguien que un día más, un día menos no le iba a pasar nada. Tenía 12 años de estar enferma, la mujer del flujo de sangre, y dice que él se detiene para atender primero a la mujer, y cuando llega donde Jairo para reagendar su cita, se da cuenta que ya era muy tarde. Siempre me he puesto a pensar, ¿cuál era la prédica de Jesús para Jairo en ese momento? Alguien tan ocupado como el que está a la par suya puede pensar que lo urgente puede o tiene el poder o la facultad de reagendar lo que es importante. Escuche esto. Mientras Jesús aparentemente se tardaba, estaba dándole a Jairo una lección sin palabras. Le estaba queriendo decir que no todo lo urgente es importante. Decirle que está a la par tuya, no todo lo urgente es importante. Y no todo lo importante puede esperar tampoco. Muchas veces estamos atendiendo 1000 cosas y en nuestra casa o adentro nuestro se están muriendo cosas y las reagendamos para más tarde. Y algunas veces te llaman y estás haciendo algo que realmente le está dando vida a tu casa, y eso urgente te roba lo importante. No todo lo que parece urgente, peor nosotros que atendemos mucha gente, merece el primer lugar en tu día. Jairo aprendió que las urgencias del camino no deben matar lo que verdaderamente es importante. Jesús se tardaba para mí con intención para decirle: Jairo, sé que sos sumamente ocupado, sé que tenés que hacer plata, que estás en tu momento de hacer plata, sé que estás en tu momento de tu negocio, pero hay cosas importantes que se están muriendo en tu casa. Y habrán cosas que salen de la noche a la mañana, urgencias, llamadas, yo qué sé, pero el que tiene las prioridades ordenadas como en el cielo, no se muere nada en su casa. Escuche esto, por favor. Jairo aprendió que en este ejemplo de Jesús sin palabras, que las urgencias del camino no debían matar a lo que era más valioso en su casa. Y sé que ¿cuántos creemos que Dios nos va a prosperar? Yo creo que también Dios nos va a prosperar. Él es el dueño del oro y de la plata y es tu papá, entonces nos va a ir bien. ¿Cuántos decimos amén? Pero hay cosas que el dinero no nos va a dar. Hay cosas que no nos va a dar el trabajo. Hay cosas importantes como tu matrimonio, como tus hijos, como tu espiritualidad, como la sanidad de tu alma, que no pueden seguir esperando a que tengas tiempo para atenderlas, como tu relación con Dios, como tu momento de oración. Son cosas que se van quedando, reagendándose constantemente hasta que todo eso, todas esas prioridades se vuelven una cuestión de vida o muerte. Jesús no predica con palabras, sino predicó del tiempo y de sus prioridades. ¿Sabe qué? Cuando yo decía: Señor, ¿qué es importante en esta historia? Lo importante es tener las prioridades ordenadas. Lo importante es saber que la primera iglesia es tu familia y es tu casa. ¿Cuántos decimos amén? Que algunas cosas como algún turno de alabanza y eso es importante, pero tu matrimonio es más importante. Como que tus hijos te vean siendo un hombre de Dios es más importante que muchas veces lo que estamos haciendo.
Finalmente, la primera viña que tenemos es nuestra casa. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hace unos años hablé con un amigo mío que él traía cosas de China y por las cuestiones del COVID entró como en quiebra él. Y me dijo: Germán, acabo de hacer un par de llamadas y tengo un amigo que va a venir a Honduras y creo que él va a ser mi nuevo link. Y creo que me va a tocar viajar cada cierto tiempo para recuperar la empresa. Creo que hay alguien que me va a prestar dinero, es un interés alto, pero ya me asesoré con esto y con lo otro. Y yo decía: wow, cómo está luchando por su empresa, brother. Dios va a estar con vos, amén. Oramos y todo. Al tiempo después me dijo: Germán, te quiero contar que me separo de mi esposa. Las cosas no han salido bien, no me ha apoyado en este tiempo. Está bueno, le digo yo. Ok, ¿y cuánto tiempo llevan luchando? Hace rato, no nos entendemos y la cosa no ha andado bien. Pero nunca me dijiste. Sí, no te he querido molestar, hemos querido manejar esto entre nosotros y ya lo decidimos. La forma tan rápida de desprenderse de lo que es importante, de dejarlo morir, decía mucho de eso. Y le dije: brother, te quiero preguntar algo. Luchaste más por la empresa que estaba quebrando que por el matrimonio que Dios bendijo. No buscamos asesoría de nadie porque nadie se tiene que enterar de nuestros problemas. No buscamos de gente que tuvo éxito porque nadie tiene que saber nuestra interioridad. No buscamos si tenemos un problema grave en nuestra moral y después dan los problemas. Porque hay cosas que no se pueden seguir poniendo debajo de la alfombra. Decirle que está a la par tuya: hay cosas que no se pueden poner debajo de la alfombra. Hay cosas que son la prioridad. Jairo tenía que entender que su hija, en este caso, era la prioridad. No había nada urgente que tenía o que iba a seguir postergando lo que Dios quería que este hombre entendiera. Lo importante para mí es saber que usted y yo tenemos claro que nuestra prioridad es saber que el Señor está primero. ¿Cuántos decimos amén? Y que tenemos una responsabilidad con los hijos de Dios que te dieron a pastorear, que es tu casa, tus hijos, tus papás. Y esa es tu primera iglesia. Y me encanta porque esto no habla de comisión y de propósito y que vas a arrancar y que hay fuego. No, te dice solamente: ordena tus prioridades. Miren lo importante de saber, y les quiero contar una historia para contar este ejemplo. La Biblia nos dice en Marcos 16:7 que el Señor está resucitado. Y entonces empieza a querer que se anuncie de cómo ese sufrimiento que vieron todos los discípulos y todo el mundo se había dado cuenta, Dios había sacado la victoria, había resucitado el tercer día. ¿Cuántos decimos amén? Y entonces viene y el Señor Jesús habla resucitado y le dice: ahora vayan y anuncien a sus discípulos y también a Pedro, dice, que Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán tal y como Él les dijo. Pedro había fallado delante de todos, porque no es lo mismo fallar y que nadie se dé cuenta, ¿sí o no? Era un escándalo lo que había hecho Pedro. Pedro había fallado de forma ruidosa, pero Dios quería enseñarle qué era lo importante. Pedro se creía descalificado, pero aquel que había resucitado lo mandó a llamar por nombre. Es que esto es impresionante, porque no lo iba a reemplazar, aunque muchas veces creemos que cuando fallamos estamos automáticamente en una, ¿cómo se dice cuando el gobierno va a contratar una empresa? En una licitación. Se fue el que danzó, estamos contratando a un nuevo danzarín, dicen, ¿verdad? En el cielo se está contratando a un nuevo pastor, en el cielo se está contratando a un nuevo servidor. Eso no es así, en el cielo no funciona así. Jesús resucitado dice: por favor, vayan y cuenten que he resucitado, pero también que por favor se dé cuenta Pedro, porque Pedro sabía que había fallado. Y les voy a contar la historia, por eso me bajé a contarles.
Mi papá, cuando yo tenía, no recuerdo qué edad, para no meterme en problemas con mis hijos, pero estaba chavo, me regaló un carro que era de él, un Peugeot blanco, me acuerdo, que era su primer carro, creo que de agencia, o no recuerdo, algo así, pero era un carro que era el de él. Y mi papá siempre ha sido súper ordenado con los carros, siempre está súper limpito el carro, y me lo dio a mí. Yo tenía, no me acuerdo qué edad, sí me acuerdo, pero no le quiero contar. Y entonces iba manejando medio rápido, tal vez no tan rápido, por si mis hijos están por acá, y venía escuchando música cristiana o no cristiana, pero mis hijos estaban acá, y venía volando, la verdad, y venía bajando del Atrejo para el City Mall, allá donde estaba la iglesia antes, ahí en esa calle que no hay altos. Y entonces venía bastante rápido, pero no tuve la culpa yo, porque yo sí la llevaba, eso sí es cierto. Y se me metió un carro y me pegó en la puerta. Un señor me pegó en la puerta. Su carro era grande. Y di un par de vueltas, no gracias a Dios como de cabeza, pero di un par de vueltas así. Dios mío, como trompo, sí, exactamente. Y me quedé así. Dije, Dios mío, choqué. Cuando me bajé del carro, el señor me vio que era muy joven y me empezó a regañar. ¿De qué edad tenés vos, güirro? Me dijo, y déjame ver tu licencia. Y creo yo que no tenía licencia o no la andaba. Creo yo. Digamos que se me olvidó la licencia en la casa. Pero escucha el mensaje, pues, si no solo se va a acordar de esa parte. Cuando me dijo el señor, como que se estaba poniendo agresivo, y lo primero que hice fue llamar a mi viejo y le dije, Pacho, ¿qué? ¿En dónde estás? Me dijo. Ya le dije, pa, aquí arribita de la casa, estoy aquí. Entonces mi papá llegó, puso luces de emergencia, parqueó el carro, y aquí estaba el señor, ponerle el del problema, ¿no? El que había chocado. Y mi papá ignoró al señor del carro y fue conmigo y me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, ¿cómo estás? Papá, es que mira, ahí iba. No, ¿cómo estás vos? Me dijo, ¿estás bien? ¿Sí o no? Papi, yo no venía rápido, él se me metió. Cállate, ¿estás bien? ¿Sí o no? Yo le dije, pa, sí estoy bien, tranquilo, sí, estoy bien. Ok, andate con tu mamá, me dijo. Se subió al carro, 3 cuadras me llevó. Y cuando íbamos con mi mamá, ¿y para dónde va el muchacho? Yo voy a arreglar usted con el problema con usted, esté tranquilo. Y se fue. Cuando leí este verso, me acordé de esa historia, porque he tenido la bendición de tener un viejo tan espectacular, que me da en figura cómo es el amor de un padre y cómo puede ser el amor de nuestro Padre en el cielo. Porque Pedro, un fuerte aplauso a nuestro Señor. Porque Pedro había chocado, porque Pedro había manejado sin licencia y venía rápido. Pero lo importante era que Pedro supiera que no iba a dejar de ser hijo por esa falla. Que lo importante era que el resucitado no lo había reemplazado. Tenemos la idea que cuando tenemos una falla muy grande, todos, absolutamente todos, creemos que podemos ser reemplazados. O creemos que la falla es tan grande que olvidamos la naturaleza. Entonces la naturaleza de Dios solamente la sacamos cuando estamos en tiempos de victoria, pero la naturaleza compartida que tenemos en el Señor también es cuando pasamos tiempos de fallas. Y es la única cosa que hace que no seamos descalificados. Llegué ese día, él llegó después, tranquilo mi hijo, y se tardó, me imagino que por cuestiones del seguro y todo. Y adivine a quién le dieron carro al ratito. Otra vez me dieron carro. No sé si fue un error, pero papá me sirvió para esta prédica, así que me sirvió para entender que si un padre natural es así, ¿cómo será nuestro Padre del cielo? Que no nos puede reemplazar por la falla que hemos tenido. Que lo importante no es la falla, lo más importante eres tú como hijo de Dios, y que sigue contando contigo.
que no hay ninguna falla que Él no pueda limpiar, arreglar. ¿Y saben lo peor? O lo mejor para nosotros como hijos, que se nos va a devolver una nueva oportunidad. Luego me regalaste otro carro, ¿verdad, pa? Pero eso lo vamos a dejar para otra prédica mejor, ¿verdad? Ya no más. Choqué con una lancha una vez, ¿verdad, papi? Escuche esto. Cuando fallamos, muchas veces se hace lento nuestro regreso. Pedro recibe las noticias y dice la Biblia que corre junto al otro discípulo, pero el otro discípulo llega primero. Y no sé si era que Pedro no estaba tan en forma, pero para esta prédica yo creo que muchas veces cuando fallamos, la carga de la culpa y de la vergüenza nos hace que nuestro regreso tarde más de la cuenta. Pedro corre, pero Juan llega primero, pero no logra entrar. Pedro llega después, pero entra primero al sepulcro, entra al lugar de resurrección. Quiero usar este verso en favor de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, porque puede que hayas tardado en tu regreso por esa falla tan grande que tuviste, pero si hoy regresaste es para entrar al lugar de resurrección. ¿Cuántos decimos amén? Puede que hayas tardado porque la culpa te hace más lento. Es como las libras de más. Queremos regresar acá, pero ya el cuerpo no funciona. Bueno, en el pecado es igual. Cuando tenemos una vergüenza tan grande, sabemos que la solución está ahí, que el único lugar que tenemos, que el único que tiene palabras de vida eterna es Cristo Jesús, nuestro Señor, pero nos volvemos lentos en el camino. Y entonces ese es otro acusador y te dice: te has tardado demasiado, te tardaste mucho, te estás tardando, hay mucho tiempo perdido. Lo que nos enseña esta historia, que Pedro, el día que llegó, ese día entró al lugar de resurrección. Habrán otros que llegan primero, pero si tú te tardaste, hoy todavía estás a tiempo para que Dios pueda resucitar lo que algún día había muerto. No es de hijos el ser reemplazado, solamente de instrumentos. Es por eso que nosotros somos hijos que le sirven y no solamente instrumentos. Pedro pudo estar cargado, dudando, sintiéndose indigno, pero finalmente entra. Querida iglesia, quiero decirte que si entras hoy a la presencia de Dios, ahí vas a encontrar al Cristo que a mí me salvó, que me ha dado miles y cientos de oportunidades para que Dios te restaure, te afirme y te levante. La vergüenza y la culpa pueden hacerte ir más lento, pero no significa que no vas a llegar. Y si estás en este lugar hoy, es porque Dios tiene un plan contigo seguramente. Finalmente Jesús no lo había reemplazado. Finalmente Jesús no lo había reemplazado. Tal vez le puedes decir, porque sé que todos somos predicadores aquí, decirle que está a la par tuya: finalmente Jesús no reemplaza. Te espera, te afirma, te levanta, vuelve a confiar en ti, te devuelve lo perdido. Ese es Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos decimos amén? Tengo 8 minutos. La Biblia dice, 2 Reyes 4:26, es una mujer que también tiene muriéndose a su hijo. Y dice la Biblia que está Eliseo y dice: ve, encuéntrate con esta mujer y pregúntale cómo está. ¿Cómo está su hijo? ¿Cómo está su esposo? Y entonces ella llega y corre a su encuentro y le pregunta, y ella responde: estamos bien. Dígale que está a la par suya: estamos bien. Dígale que está a la par suya: estoy en victoria. Dígale. ¿Pero realmente estaba en victoria? No, no estaba en victoria. Se estaba muriendo algo en su casa. Ella cargaba con que la promesa, lo imposible de Dios, estaba muriendo en su casa. Aparentaba estar bien, porque también nos gusta aparentar estar bien, y esto nos lo da todo lo que vivimos a diario.
No nos bañamos y con un par de filtros pareciera que estamos bañados, ¿verdad? Pero en lo espiritual es igual. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cómo estás? Volando. No, mentiras. Aparenta estar bien. Giesi, el sistema no detecta absolutamente nada, pero el profeta discierne. Porque, querida iglesia, Dios no puede conformarse con las apariencias. Lo importante no es cómo podemos vernos, sino cómo realmente estamos. De las peores cosas para mí es pensar que entre más fuertes somos, mejor la cosa está. Por eso está la presencia de Dios y por eso podemos postrarnos ante el Señor y decir: Señor, me estoy muriendo, pero sé que en mi debilidad tú te perfeccionas. ¿Cuántos decimos amén? Esta mujer se estaba muriendo, algo estaba pasando grave en su casa, pero ella quería aparentar. Y les digo algo, nos gusta aparentar. Nos gusta aparentar que todo está a calidad. Nos gusta aparentar para que no nos quiten el piano. Nos gusta aparentar para que no nos dejen de tomar en cuenta, para que no nos vayan a sentar, para que en la casa todo esté bien. Nos gusta aparentar, pero Dios no se queda con una medio sonrisa. Dile que está a la par tuya: Dios no te cree esa medio sonrisa. Él sabe si se está muriendo algo o no. Lo más importante para el Señor no es decir que todo está bien y decir estoy en victoria. Lo más importante para el Señor es que podamos abrirnos finalmente y que pueda Él entrar a ese cuarto oscuro, a esa bodega desordenada, y levantar todo aquello que estaba caído. No es de perfectos este evangelio, y ni de aquellos que están siempre en victoria. Tendremos momentos complicados. Claro, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, yo lo sé. Pero qué feo estar muriéndose por dentro y no pedir ayuda para mantener la apariencia. Y hacemos el llamado aquí y allá, y uno dice: no, yo soy el anciano, ¿cómo voy a entrar aquí? Yo soy servidor, a mí me va a tocar dirigir el próximo culto. ¿Cómo voy a yo decir que hay algo que se está muriendo? Que no tengo el mismo ánimo, que ya no quiero buscar, que estoy triste realmente, que creo que las mejores oportunidades de mi vida se me fueron. Y entonces el Señor dice: no es importante cómo luzcas, lo importante es cómo realmente estás. Es una oportunidad de oro estar en la presencia de Dios para poder abrirte tal y como somos. Querida iglesia, quiero que te pongas de pie. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué nos vas a dar para comenzar una nueva temporada? Y Él me decía: Germán, si tenés claro que hay algunas cosas que no son importantes para mí y otras cosas que sí son, ahí está tu nueva temporada. Hay un juego de historias que me gusta mucho, que es el Señor en la tormenta, dormido, y sus discípulos asustados, y el Señor en el monte orando y sus discípulos dormidos. Hay cosas que duermen al Señor y nos preocupan a nosotros, y hay cosas que levantan al Señor y nos duermen a nosotros. Germán, en palabras resumidas, lo importante eres tú como hijo. Cierra tus ojos ahí donde estás y quiero orar, porque creo que tenemos que comenzar teniendo claro quiénes somos ante el Señor. Cómo podemos entrar, cómo podemos llegar, cómo podemos entrar a ese trono de la gracia, cómo podemos correr en la casa. Y cierra sus ojos y le quiero leer algo. Así como para un padre sus hijos son los más importantes, en el cielo nuestra identidad es clave. No es lo que cargas, ni las fallas, ni las apariencias, ni tu ministerio inclusive. En el cielo los hijos no te sustituyen,
se buscan, se levantan y se afirman. Que Dios pueda traer su reino a nuestro corazón y que sepamos que es verdaderamente importante. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, escudriña nuestro corazón, que podamos entender, Señor, esta noche, en este primer día, Señor, de congreso, lo que tú quieres con nosotros. Que más allá de aquellas cosas que el mundo nos pueda ofrecer, el sistema nos pueda tratar de decir que es importante y que no. Señor, quiero entender a cabalidad mi relación como padre y como hijo. Que no es nuestra falla, no es lo que cargamos, no es cómo nos desempeñamos. No, Señor, todo comienza sabiendo que tú nos amas porque somos tus hijos. Señor, y sé que vendrá la nueva temporada, porque de hoy en adelante, Señor, sé que lo importante es la naturaleza que tú nos diste, es la oportunidad de ser llamados hijos, lo más importante. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo oro para que podamos, Señor, levantarnos con lo que tú te levantas y descansar, Señor, con lo que tú descansas. Que lo importante para tu corazón sea lo importante para nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor? Cada cierto tiempo se nos da la oportunidad de cambiar las cosas, de comenzar algo nuevo, de ser las manos de Dios en esta tierra, de conquistar ciudades amuralladas y así comenzar una nueva temporada.